la palabra del Señor, Juan capítulo 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos permita acercarnos más a Él. Él ya ha dispuesto todo para que nosotros le conozcamos. Él ya ha dispuesto todo para que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. El propósito de escudriñar las Escrituras es que nosotros, cada uno, y que no andemos más en tinieblas. Padre Celestial, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, porque un día más nos permite abrir nuestros ojos, levantarnos, Señor, y acercarnos a ti, Señor. Tú eres ese Dios bueno, Señor, ese Dios bueno que se manifestó, Señor, y se dio a conocer, Señor. Cuando estábamos nosotros en oscuridad, cuando nosotros estábamos en tinieblas, Señor, tú viniste con tu luz y diste vida a nuestro espíritu, porque estábamos muertos, alejados de ti, Señor. Te pedimos que obres hoy con tu poder, que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que solamente hablemos lo que tú nos has dado a conocer, que sea tu Espíritu Santo glorificándote, que sea tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, que seamos hablando en lenguas, Señor, que seamos llevando tu palabra, Señor, haciendo los milagros que tú dijiste, Señor. Obra nuestras vidas y clamamos por nuestro espíritu y te damos gracias en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Entonces nosotros estamos leyendo el Evangelio de San Juan y solamente leyendo la introducción del Evangelio, viendo cómo inicia el Evangelio, nosotros ya podemos hacernos varias preguntas. Yo diría que muchas preguntas. De hecho, podríamos durar un año entero predicando solamente la introducción de Juan. Decíamos ahorita que Juan es el discípulo amado, el testigo fiel, el que caminó con Jesús, comió con Jesús, estuvo con él. Y Juan se ha concentrado, ¿sí? Es en las palabras de Jesús. Leemos capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya podemos de entrada, de principio, hacernos la primera pregunta.
¿Qué se refiere Juan cuando habla del principio? ¿Sí? ¿El principio de qué? De nuestra mañana, de nuestro día, cuando abrí los ojos, el principio cuando nació el niño Dios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿Sí? ¿De qué principio está hablando Juan? Nosotros tenemos que entender, y para poder entender vamos a hacer una comparación. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué está hablando Génesis? Está hablando del principio de la creación. Pero miren lo que dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál de los dos es el principio? O el primer principio, digámoslo así. ¿El verbo, que es Dios? ¿O? Claro, claro, es correcto. Primero es Dios, el creador, y luego es ¿quién? La creación del universo. Entonces ya entendemos que, ¿qué es primero? ¿Juan o el Génesis? Estamos viendo claramente que Juan es primero, porque nos está hablando del Dios mismo, ¿correcto? Entonces, antes de Génesis, primero Juan, primero Dios y luego la creación. Seguimos leyendo Juan, capítulo 1, versículo 1, y ¿qué vamos a encontrar? Dice, en el principio era el verbo, está hablando de uno. Y el verbo era con Dios, ya está hablando de dualidad, está hablando de dos. Y nuevamente dice, y el verbo era Dios. Entonces nuevamente nos está hablando de ¿qué? De unidad, de que es uno. ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Nos está enseñando en ese primer versículo que Él es Dios. Vamos a hablarlo en palabras castizas. Nos está diciendo que el verbo, que es ¿quién? El Hijo, es, Él mismo es Dios. Leamos Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y claramente vemos que el verbo es ¿qué? Dios. ¿Lo decimos nosotros? No. La Biblia dice que el verbo era Dios. Y en la Biblia también, en Juan, nos está diciendo que ese verbo, que es Dios, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién habitó entre nosotros? Nosotros no estamos llegando a esa respuesta en nuestra mente porque alguien nos lo interpretó. Nosotros estamos llegando a esa respuesta porque así lo dice la Escritura, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice que vimos su gloria. ¿Quiénes vimos su gloria? Pues ahí estaban ¿quiénes? Sus discípulos, el discípulo amado. Estaban y todos los que le conocieron en aquella época. Dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conclusión, Jesús es Dios. Pero tenemos que ir más aún allá. Vamos a ir a versículo 18. Y podemos buscar en otra versión
Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Esta es la versión Reina Valera, pero vamos a leer una versión diferente, una versión internacional. ¿Qué dice? Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Imagínense, esta versión les está diciendo que el Hijo unigénito, que Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Dios, en su escritura, en su palabra, a través de Juan, nos está diciendo que Jesús, el Hijo, Él mismo es ¿qué? Es Dios. No hay duda, no hay duda. Es importantísimo para nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, siendo cristianos, teniendo temor del Señor y pensando que lo estamos conociendo a Él, pues no sabemos a quién dirigirnos. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros, ¿a quién clamamos? Clamamos Padre, clamamos al Espíritu Santo. Bueno, y si estamos o conocemos otras religiones, también decimos Santísima Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, ni en esta Biblia, ni en ninguna Biblia. Lo que nosotros tenemos que entender es que Él es Dios, y Él vino, y Él es el que nos da vida, y a través de Él es que podemos ser salvos. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Entonces, Juan nos está mostrando que Jesús es Dios. En Juan 1:18, Él mismo nos dice que Jesús es ¿quién? Es Dios. Vamos un momentico a Juan, y Juan, porque es que Juan es el libro de libros, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 11. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con mi esposa, ¿ok? Yo voy a leer la versión Reina Valera, Juan 17, 11, y mi esposa va a leer otra versión. Dice Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo dice esta versión? No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por medio de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno así como tú y yo. Cuídalos en el poder de tu nombre que tú me has dado. En otras versiones dice: Jesús es el nombre de Dios. Vamos un momentico a Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Efesios, Filipenses 2, versículo 9. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no hay otro nombre, solo hay un nombre. Porque dice nombre sobre todo nombre. No hay ningún otro nombre, porque Él es el nombre Tab, el nombre mayor. No hay otro nombre. Todo otro nombre está por debajo de Él. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué le dio ese nombre? La Biblia es un libro precioso, porque la Biblia nos da la respuesta de todo. Cuando nosotros tenemos una pregunta en la Biblia, lo único que necesitamos es leer la Biblia, escudriñar la Biblia, que ella misma, tarde o temprano, nos va a dar
la respuesta. Entonces, dice, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces solo hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles. En la tierra, nosotros. Y debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble y confíe que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que nosotros hemos venido a hacer hoy, cuando rendimos el culto. Nosotros nos arrodillamos delante de Él, porque estamos cumpliendo lo que Él ha establecido. Nosotros no podemos enseñorearnos ni siquiera de nosotros mismos, porque es que Él nos conoce. ¿Y a qué venimos? A arrodillarnos, a postrarnos, a reconocer que Él es nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios. Ahora, nosotros estamos analizando Juan capítulo 1, versículo 1. Y la primera pregunta, bueno, la segunda o la tercera pregunta que nos podemos hacer ahorita es, bueno, si el Señor Jesús es el verbo, y la pregunta es, ¿Jesús estaba desde el principio? La Biblia está diciendo que sí. Sí, vamos un momentico al Génesis capítulo 1, versículo 26. Eso dice la Escritura. Sí, claro, que Jesús. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento dice que en mi nombre, dice Dios, en mi nombre no me di a conocer. Pero entonces fíjese que si nosotros leemos con entendimiento, pues vamos a entender. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice? La palabra del Señor dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y empieza así. Entonces dijo Dios, está nuevamente hablando de ¿qué? De unidad. Y fíjense, dice, hagamos. Nuevamente está hablando de dualidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuevamente plural, conforme a nuestra semejanza. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, ¿cómo así? Hagamos en plural, nuestra imagen en plural y a nuestra semejanza en plural. Pues ¿quiénes estaban allí? Pues el Padre, es decir, Jesús. Jesús es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces la pregunta es, antes de todas las cosas ya existía el Hijo, el Verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, el que se dio a conocer. Nosotros necesitamos entender por qué Dios se dio a conocer y por qué es necesario que Él se diera a conocer de la forma en que se dio a conocer. Porque en el Antiguo Testamento Él se dio y se manifestó de muchas formas y ellos no creyeron. Pero hay una diferencia muy grande en darse a conocer por el Nuevo Testamento, es decir, por los evangelios. Vamos a ir a Primera de Pedro, para confirmar lo que revisamos ahorita en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Capítulo 1, versículo
20 y 21. Miren que la palabra no miente y nosotros no estamos sacando conclusiones, no estamos sacando hipótesis. Lo que nosotros estamos es leyendo lo que está escrito. No es traductor, no es intérprete, no señor. Estamos leyendo la escritura. Dice el versículo 20, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y la para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, fíjense, nos dice que Jesús, primera aceleración, dice, número 1, ya destinado desde antes de la creación del mundo. El plan de Dios no es un plan B. Que Jesús haya venido y Él sea la luz del mundo y nos dé la vida y nos rescate de estar en la oscuridad, no es un plan B. Es el único plan que Dios ha tenido desde el principio. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué se manifestó en esos postreros tiempos? ¿Cuál es el tiempo postrero en ese momento? Claro, Él se manifestó en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y habitó entre nosotros. Ahí es que Él se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? Nuevamente, la misma palabra nos da la respuesta. Dice, en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor a vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, el Señor, ¿por qué se manifestó? ¿Por qué está en medio de nosotros? ¿Por qué nos dio la vida? Por amor a nosotros. El amor, ese amor insuperable, ese amor que nosotros no podemos dudar. Por amor. ¿Para qué? Versículo 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, ojo, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Es como los niños pequeñitos. Uno les da, o los niños pequeñitos y los adolescentes y los jóvenes, uno les da una orden. Haga tal cosa. Pero nosotros debemos dar la orden y ¿qué? Y darle el por qué. Vea, no pele esos cables con ese alicate así porque le va a pasar corriente y le va a pegar su jalonazo. Entonces, siempre la Biblia nos está hablando como a jóvenes, como a niños. Nos está dando el qué, el por qué. Y aquí nos dice que Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y se manifestó en los postreros tiempos. ¿Para qué? Para que nuestra fe y esperanza sean puestas ¿en quién? En Dios. Para que nosotros ¿qué? Creamos. Nosotros estamos en un mundo cambiante. ¿Sí? Y esa es la excusa del mundo. Que estamos en un mundo diferente, que las cosas han cambiado. Cuando nosotros nos acercamos a alguna persona que pues no conoce el Señor, muchas veces recibimos esa respuesta, no, qué pena, a mí no me hable de eso, si usted quiere ser mi amigo, no me hable de eso, no me hable de Dios, ¿sí? Porque es que este mundo es diferente, las cosas ya han cambiado, ustedes están enchapados a la antigua. Bueno, el hombre cambia, pero Dios, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Y también dice en Malaquías, yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia, los que cambiamos somos ¿qué? Nosotros. Nosotros debemos entender que en la Biblia sí hay un cambio. Y la diferencia está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más exactamente entre la ley de Moisés y la ley de Jesús. La ley de Moisés y la ley de ¿quién? De Jesús. Es decir, los evangelios. Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, bueno, cuando llegó Jesús, cuando Él se manifestó, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los judíos, los que habían creído en Él, los que no habían creído en Él, inclusive los discípulos. Pero ellos no entendían, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y ellos mataron a Jesús. Todos les dieron la espalda y todos lo mataron. Pero ellos no entendían. Y Jesús, Dios mismo, sabía que ellos no entendían. Y por eso mismo Jesús dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Usted se da cuenta de eso? El problema es que Jesús se manifestó en ese momento y ellos no creyeron en Él. Porque ellos estaban ceñidos a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahora yo les hago una pregunta. Jesús, Dios, toma forma de hombre y se manifiesta y se da a conocer. Nos dice el Evangelio, deja su testimonio, porque Él muere por nosotros, dio su vida y resucita. Los discípulos escribieron acerca de Él, los discípulos escriben los Evangelios, deja su testimonio y ese testimonio está aquí. Los fariseos no tenían el Nuevo Testamento. Podrían ellos tener excusa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros ya tenemos la verdad. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos todas las cartas. Nosotros tenemos el testimonio de Dios escrito en nuestras casas, en nuestras manos, para escudriñarlo y para conocerlo. ¿Y qué hacemos nosotros? No, a mí no me hable de eso. Entonces, Dios se da a conocer. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo estamos rechazando. Dice la Escritura que Jesús está desde antes de la fundación del mundo. ¿Correcto? Entonces yo me puedo hacer otra pregunta. ¿Desde cuándo estamos nosotros en el plan de Dios? Pues ya lo dijimos. Dice que manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, que Él estaba destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. La pregunta que estoy haciendo, ¿y cuándo el hombre entra en los planes de Dios? ¿Cuándo? Es decir, cuando nosotros, los seres humanos, nosotros estamos reunidos, entramos en el plan de Dios. Recuerden que no es un plan B. Vamos a ir un momentico a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo estamos nosotros en el plan de Dios? Nosotros estamos en el plan de Dios.
Lo dice la Escritura. No estamos llegando a esta conclusión porque nos lo contaron o porque yo creo o porque a mí me parece. La Biblia dice que Jesús nos escogió en Él. En la versión Palabra de Dios para Todos, en otra versión, este versículo, Efesios 1, Dios quiere decirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que tiene. Dios nos escogió en Él. Otra versión podríamos tener. Hay otra versión que dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que ni Jesús es el plan B, ni usted ni yo somos el plan B. Nosotros, en nosotros, Dios se plació de escogernos desde antes de la fundación del mundo. Ella estaba allí desde antes de la creación del mundo y desde aquel tiempo Él ya nos había escogido. Dios ya nos había escogido. Él nos conoce. Él conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Es que ante Dios nosotros podríamos decir que nosotros estamos ¿qué? Desnudos. ¿Qué hace una persona cuando por cosas de la vida lo atracan y lo dejan en la calle solo? ¿Sí? Ay, me robaron, me quitaron toda la ropa, hasta los pantaloncillos, todo. ¿Qué hace una persona? ¿Por qué? ¿Por qué se cubre? ¿Por qué se cubre la persona? Así estamos delante de Dios todos los días de nuestra vida. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. Él nos conoce. Él sabe lo más íntimo de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Leamos nuevamente desde el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de Dios, porque a Él le plació, porque Él quiso, porque de su amor, porque de su interior. Lee. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Acercarnos por medio de Jesucristo. Y le dio gran gusto hacernos. Mira lo que dice, habiéndonos predestinado. La gente usa la predestinación en muchas congregaciones para decir, ay, entonces Alejo no se salva y Samuel sí. ¿Por qué? Por la predestinación. No, la predestinación no está hablando de eso. La predestinación es que todos, absolutamente todos. Él nos escogió a todos. El mandamiento dice que no pierda yo a ninguno que me diste, dice el Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento, que no pierda ni a uno solo. Es decir, cuando habla de predestinados es que todos estamos predestinados para ser salvos. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeñito y yo fui criado en una familia de 8 hermanos, 5 mujeres y 3 hombres. Y en alguna época vivimos con 2 primos. Éramos 10 peladitos pequeñitos y nos dejaban todo el día en la casa. Y eso, bueno, poníamos, como decimos coloquialmente, esa casa de ruano. Entonces, cuando nos servían la comida o el almuerzo, yo escuchaba a una hermana que decía, ¡a comer! Y eso yo escuchaba que todos salíamos corriendo para llegar a la mesa. Y veíamos los jugos servidos y nosotros mirando a ver cuál era el que tenía más, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Voy a esto es que a veces uno estaba jugando bolas, o estaba jugando con tierra, o estaba jugando con tapitas, o estaba haciendo alguna cosa.
Y aunque la cena estaba servida para todos, no todos muchas veces llegábamos a comer. Y es lo mismo que pasa con el Señor. Él nos predestinó a todos. Esa cena, esa invitación, Él ya la tiene para cada uno de nosotros. Y ya está en mí, o en Él, o en ella, o en cada uno de ustedes, para decir sí o la rechazo. Desafortunadamente hoy en día muchas personas en todas partes del mundo están rechazando el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos muy mal testimonio de las iglesias. ¿Por qué? Porque nunca entendimos que es conocer a Dios, es tener una relación íntima con Él. No es religión. ¿Por qué? Por la gran cantidad de cosas que usted pueda. ¿Motivos? Hay. Ayer lo decíamos. Ayer leíamos en Juan capítulo 3, en el grupo precioso que tenemos por la noche, Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice, y esta es la condenación. Leamos desde el 18, desde el 17, dice, Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Jesús viene a condenarnos? Dice que no. Dice que no. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo. Versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo siento mucho. Si usted rechaza el amor del Señor, no lo digo yo, léalo usted mismo. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire lo que dice enseguida. ¿Qué es la condenación? ¿Jesús nos condena? ¿Quién se condena? Mire lo que dice. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman. Mire, el hombre prefiere seguir pecando, el hombre prefiere seguir haciendo toda clase de triquiñuelas, de cosas. El hombre prefiere no arrepentirse antes de dar su brazo a torcer delante de Dios. ¿Para qué? Para continuar haciendo lo que está haciendo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hombre es el que rehúsa esa invitación que Dios hace. El hombre es el que renuncia a comer de ese alimento que el Señor nos quiere dar. Que Él estaba desde antes de la creación y que nosotros estábamos dentro de sus planes. Y el plan de Dios se pierda y que tengamos vida eterna. Yo le pido a usted que me está escuchando, yo le pido a usted que por casualidad escuchó esto en el Facebook, por favor, déle la oportunidad a Él. No, perdóneme, lo estoy diciendo mal. No le dé la oportunidad usted mismo. Lea las Escrituras. Lea lo que el Señor tiene para nosotros. Son buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1.
versículo 8. Apocalipsis. Esto es ya para reforzar o afianzar lo que hemos aprendido hoy, ¿sí? Entonces, decidimos estudiar el Evangelio de Juan. Juan escribe el Evangelio de Juan, escribe las 3 cartas, ¿sí? Juan 1, Juan 2 y Juan 3. Y Juan también escribe el Apocalipsis. Él está aquí en la isla de Patmos. Y en el versículo 8 se le habla una gran voz, pero él no sabe quién es. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿aquí le está hablando o está hablando el Hijo? ¿Quién le está hablando? Mire lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Dice quién? El Señor. Vuelvo a leerlo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, y el todopoderoso. Pues ahí a simple vista yo entiendo que es Jesús. Pero bueno, creamos como en los juicios, una duda razonable. Bueno, pero entonces ¿cómo comprobamos que sí es verdaderamente Jesús, Dios mismo, el que le está hablando a él? Dice en versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Perdón, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Taitara, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Quién le está hablando? Todavía está en duda. Versículo 17. Entonces dice Juan, Apocalipsis 1:17, cuando le di, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién está hablando? ¿Quién estuvo muerto? Es él, Jesús. Dios mismo vendrá y nos salvará. Eso leímos en el culto de la semana pasada. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Sí? ¿Quién estuvo muerto? ¿Quién resucitó? Jesús. Jesús es Dios. Lo dice el Génesis, lo dice Juan, lo dicen los profetas. Dios mismo vendrá y nos salvará. Lo dice Isaías 35. Vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Fíjese, diga, porque de Él son todas las cosas. Por Él son todas las cosas, y para Él son todas las cosas. Y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. Filipenses, Colosenses 1, 17. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense el tamaño de este versículo. Está diciendo que Jesús es antes de todas las cosas y que todas las cosas subsisten en Él. Mire, leamos desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Imagínense eso, esa sentencia, esa oración. En Él
No sé si ustedes me puedan ver ahí. En Él, en su plenitud, fueron creadas todas las cosas, mire, que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Dios, que era Dios, que se hizo carne, que se manifestó, que vivió con nosotros, que nos dejó su testimonio, que se dio a conocer, comió, vivió, sufrió, lloró, padeció, murió, resucitó y vendrá. Muy pronto. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es desde que Él resucita hasta que vuelva. ¿Qué quiere decir el tiempo de la gracia? Que nosotros estemos en el tiempo de la gracia es que podemos rendirnos ante sus pies y entregar nuestras vidas. Usted que me está viendo, usted que está en su casa, en la comodidad de su hogar, y hoy en día estamos viviendo esta situación de todas partes. Entienda que esto es un llamado para que cada uno de nosotros reconozcamos que necesitamos de Él, que ni las naciones, que ni las fronteras, que ni la economía, nada puede prevalecer para lo que Dios ha designado. No lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es arrodillarnos delante de Él. Terminemos leyendo Apocalipsis, capítulo 22. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es increíble. Conózcalo. Lea la Escritura, lea Juan, lea luego los Evangelios, vuelva y lea Juan. ¿Sí? Lea el Nuevo Testamento, escudriñe. Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículos 12, vamos a leer hasta el 16 o el 17. Dice el Señor: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y ojo a lo que nos dice aquí, tan importante. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es el mensaje de hoy. Ven, le dice, ven a cada uno de ustedes. Mírenme, conózcanme, ven gratuitamente. No me cuesta decir, sí, Señor, creo, perdóname, obra en mí, cámbiame, ayúdame, límpiame, levántame. Busque al Señor. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea su palabra obrando en nosotros, y que este tiempo y esta palabra no pasen derecho. Que no sea como en el colegio, que nos decían, nos entra por acá y nos sale por acá. Yo creo que a todos nos lo dijeron.
Entonces oremos pidiéndole al Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, de entrada te pedimos perdón. Perdónanos, Señor.